el chico me cuenta. No importa, total somos como 500. Apagada. ¿Cómo se desactiva todo? Se me ocurre una posibilidad para correr circular la información, chicos. Si pueden ustedes, a través de sus grupos de WhatsApp que tengan armado de los grupos, de las comisiones, puedan mandar el link del Zoom. Para que nadie quede afuera. Lo hicimos, Sí, profe, ya lo recibimos. Perfecto, perfecto. Ay, ¿vos te acordás cómo era la contraseña, Nahuel? Ahí te la paso por La mensaje. de la UNR, la de... Sí, Pásamelo por el WhatsApp. dale. Ya está, ¿eh? Ok, a ver, terminando de escribir. Me parece que sí, que ya está. Espera, ya Bárbaro. la tengo. Pero no me está dejando bien, ¿eh? En preparación. Claro. Ah, ahí. No. Ah, sí, hay gente, esperen. Bueno, avisales. Buenos días, profe. Vamos a cambiar de plataforma para que puedan ingresar más alumnos, para que tengamos mayor capacidad. Le estás hablando a los chicos de la otra aula, chicos. A los a los que se unieron por Meet. Por eso le estaba pasando información. Tarjeta de Santa Fe. Gaby, te aviso que estás muteada en el Zoom.
Hay un montón de compañeros que no están pudiendo entrar a Zoom. ¿Qué les dice? Yo lo voy admitiendo a medida que van llegando. Estoy todo el tiempo admitiendo. ¿Qué les dice? En Zoom Porque tenés la posibilidad de no tener que admitir, que pasemos sin admisión. sí, pero como está programado Carolina, me parece que tengo que admitir sí o sí. Ah, Pongo eso no. admitir all, digamos, carga 5 o 6, los que entren todos juntos y los admito todos juntos, no uno por uno. No es un tema, no pueden entrar por un tema de aplicación, como que no pueden bajar la aplicación y no pueden Ah, entrar desde la página, algo así. A mí no me dejaba entrar con el link, pero puse el el ID y ID. la contraseña y me dejó. Pero con el link me decía que no, como que no existía. Desde el link dice que es la reunión el 24 de mayo y que ya el anfitrión está en otras reuniones. Por eso, es el otro link. Están pasando el link anterior, chicos. Eso. Fíjense que está publicado el link nuevo. Diga. Buen día, Daniel. Los cañones. Y acá atrás, esta parte acá. No, arriba. Arriba. Arriba tenemos los pulmones. Abre la esquina. Ahí voy a sacar. Profesora está muteada. Tiene el micrófono muteado. Sí, tengo el micrófono muteado porque estoy en la cuenta Meet avisándole a los alumnos que pasen a esta cuenta. Vamos a tener paciencia hoy. Sí. Escuchar.
Y ahí lo cambio. Ahora, aceptar. Y ahora. ¿Eh? Porfi, apaguen los micrófonos. A modo de organización. Lunes. Exactamente, ¿no? lo vamos a Todos pedir. los lunes ustedes buscan entonces en Bedelía Virtual el link y entran desde allí. En Bedelía Virtual o viene la información que tenemos en el aula virtual. También. Ahí lo ponemos. Bueno, ahí sí, me mataste eso, ya. Aula no, virtual, eso no sé está qué publicado en nuestra aula. En nuestra aula virtual está publicado. Bueno. En un cartelito, me parece un mensaje ahí donde está. Ah, en comunidades. En comunidades, el aula virtual. Ah, está. Aparece. Lo que voy a pedir yo es que me lo programen con anticipación, entonces quizás lo pueda subir el jueves o viernes, ya subo nuevo aula. Exactamente, sí. Bueno, tengamos un poquito de paciencia por esta primera vez. Se cortó la chorrera de ingresos ahora, ¿no? Bueno, puede ser, está. Entonces podemos ir comenzando. Bueno, vamos a ir comenzando y voy a hacer un breve repaso de lo que vimos en las dos clases anteriores, ¿no? Habíamos comenzado con el primer punto de la unidad número 1, ¿no? Problemática de la psicología social como campo de problemática, ¿no? Esta unidad. Y comenzamos con la historia de la psicología social, ¿no? Conocer la historia de la disciplina nos permite, en todo caso, poder tener lecturas críticas, ¿no? En el día de hoy, ¿no? De muchos desarrollos que hay respecto de psicología social, porque justamente lo que planteamos es la psicología social como un campo de problemática. Campo disciplinar no está unificado, ¿no? Que ha tenido, bueno, sus inicios. Entonces, indagar en esos inicios nos permite también ver en qué estado estamos hoy en la disciplina. Habíamos visto en esta historia de la psicología social se habían perfilado dos grandes bloques, ¿no?
dos grandes escenarios. Un escenario que lo definimos geopolíticamente en Europa y otro escenario que lo definimos geopolíticamente en los Estados Unidos. Entonces acá yo creo que merece tener una lectura en detalle, algunas cuestiones, por lo que veo después en los exámenes escritos, ¿no? Que confunden fechas, que hablan de la Segunda Guerra Mundial y están hablando de Bundt, y Bundt, digamos que sus producciones fueron en el fines del 1800. Entonces nos encontramos con ese orden de confusiones a la hora de los exámenes escritos. Así que les sugiero que, bueno, puedan precisar un poquitito estas fechas y estos datos históricos. Bueno, retomo. Les decía, en la historia de la disciplina nos vamos a encontrar con dos grandes inicios, ¿no? Dos grandes escenarios, uno en Europa, el otro en Estados Unidos. Y a su vez, el escenario europeo va a tener también dos grandes vertientes, la alemana y la francesa. Comenzamos mencionando el escenario alemán y señalamos algunos de sus precursores. Había partidarios en estos pensadores de doctrinas biológicas, donde los fenómenos sociales eran un efecto de los procesos fisiológicos, ¿no? Es decir, no entendían a la conciencia, algunos pensadores no la entendían a la conciencia como un producto social. Bueno, en el escenario alemán se fueron perfilando a partir de estas problemáticas, ¿no? Dos grandes modos, se fueron determinando dos grandes formas de conocimiento. Y la habíamos mencionado como la Naturwissenschaften, es decir, las ciencias de la naturaleza, y la Geistwissenschaften, es decir, las ciencias sociales o humanas. Y justamente la tradición alemana se caracterizó por el énfasis puesto en la dimensión histórica de las realidades sociales. A partir de allí señalamos toda una serie de pensadores, a Herder, a Heidegger, a Humboldt, pero nos detuvimos un poquitito en Lazarus y Stendhal, ¿no? Estos dos pensadores, ¿no?, los señalamos como los fundadores del pueblo sería, ¿no? Y justamente las ideas que ellos ¿no? Dilthey y en Bundt, ¿no? De una conciencia histórica radica en el hecho de que soy yo mismo un ser histórico. Entonces, ni Dilthey ni Bundt negaban la psicología experimental que podía explicar los fenómenos psicológicos a partir de sus bases fisiológicas, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Estas explicaciones, ¿no?, no abarcaban toda la diversidad de la experiencia humana, ¿no?
siendo la experiencia Profe, ¿podría ir más lento? humana. Ay, sí, Perdone. por ahí porque estoy con un repaso, estoy con un repaso de clases Sí, yo porque anteriores. estoy anotando cosas que no pude anotar en otras clases, entonces las anoto ahora, por eso. Bueno, como no, trato de ir más despacio. Muchas gracias y disculpe la interrupción. No, está bien. Y yo pensaba que iba lento, Gaby. Me río. Yo pensaba que ibas muy pausada. Y yo que pensaba que ibas muy pausada. No, acá en la virtualidad tenés que ir más despacio. Sí, más complicado, más complicado. Incluso para que no se pixele el sonido, para que no se deforme. Profe, bueno, les decía. ¿Qué dos pensadores hablaste antes de Dilthey y Wundt? Lazarus y Steinthal, ahí están escritos. Gracias. Que fueron, recuerden, Lazarus y Steinthal fueron los que fundaron la primer cátedra de psicología social y es la primer cátedra de psicología en la historia de la psicología. Después vino, ¿no? Vinieron los desarrollos de Wundt. Primero estuvieron los de Lazarus y Steinthal. Bueno, entonces, las producciones de Lazarus y Steinthal atrajeron, les decía, las ideas, atrajeron el interés de Dilthey y de Wundt, ¿no? Planteando ambos que la conciencia es un producto social, ¿no? Y al ser un producto social, histórico, cultural, es imposible de capturar en el laboratorio. Por lo tanto, Wundt, que había sido el creador del primer laboratorio de psicología experimental, otorgándole a la psicología el estatus de ciencia al seguir en la línea positivista el método experimental, ¿no? Él plantea y escribe su psicología de los pueblos, ¿no? Que consta de 10 grandes tomos. Vaya producción ahí, ¿no? Entonces, para la psicología individual, Wundt propone el método experimental a partir de la introspección. Y para la psicología de los pueblos, o la Volcker Psychology, va a explicar los procesos psicológicos superiores que dependen de la cultura. Posteriormente, estos desarrollos fueron tomados por Vygotsky. ¿Ustedes lo han sentido nombrar a Lev Vygotsky? Sí, profe, en una materia, una materia de EPC. Bueno, perfecto. Estos desarrollos luego los toma Vygotsky, ¿no? Pensar la conciencia como producto social y los fenómenos o los procesos psicológicos superiores, como ser el lenguaje, el pensamiento, ¿no? Son producto de la cultura, ¿no? Entonces, la Volcker Psychology aborda, de alguna manera, cómo la diversidad, lo diverso, se transforma en algo del orden de lo comunitario, se transforma en algo común, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el lenguaje. Profe, disculpe. ¿Pueden los compañeros apagar el micrófono? Porque se escucha un ruido terrible y no se le escucha bien la voz a usted. Hay algunos compañeros que tienen el micrófono encendido y hace como descarga. Bueno, propongo que los que no tengan que hablar apaguen el micrófono, por favor, estén atentos a eso.
Cuando quieran hacer alguna pregunta, lo activan. Bueno, por lo tanto, Boone crea una psicología social, ¿no? Una psicología de los pueblos, no positivista, no experimental, ligada al desarrollo de la cultura y a la conducta humana como emergente de la interacción en contextos culturales. ¿Ligada a la cultura, profe? ¿Dijiste recién? Ligada a la cultura y la conducta humana como emergente de la interacción en contextos culturales. Esto mismo, yo si tuviera un pizarrón acá, pondría un letrero, Volcker Psychology, ¿no? Esto mismo lo va a tomar Vygotsky, ¿no? Y después aquí en la Argentina lo va a tomar Enrique Pillon-Rivière, ¿no? La conducta como emergente de redes de interacción. Pero fíjense que tienen una historia, ¿no? Que se remiten a los inicios de la psicología. Bueno, ese sería el escenario alemán. En el escenario francés habíamos planteado los desarrollos de Comte, ¿no? Desde el positivismo, de Charcot con la sugestión y el contagio, ¿no? Y todos los desarrollos de la escuela de Nancy, ¿no? Por un lado, y por otro, los desarrollos de Emile Durkheim, que ustedes tienen conocimiento porque lo han trabajado ya en teoría social, ¿no? Emile Durkheim toma el concepto de representaciones colectivas y plantea que es la sociedad la que determina el modo de actuar de las personas y que ese modo se le impone al individuo. En las antípodas de los desarrollos de Durkheim habíamos situado a Gabriel Tarde, ¿no? Y a Gustave Le Bon. Gustave Le Bon lo vamos a ver ahora en la segunda unidad del programa, cuando Freud toma, ¿no? en su ensayo sobre psicología de las masas y análisis del yo, lo toma a Gustave Le Bon como uno de los interlocutores válidos para la discusión de estas temáticas, ¿no? El que escribe Psicología de las muchedumbres. Bueno, y ahora, hasta acá el repaso. Ahora continuamos con los desarrollos en psicología social y nos vamos al escenario norteamericano. No digo americano porque no hubo desarrollos para esta época, ¿no? En el resto de América, sino que se centró en el escenario norteamericano. Profe, disculpe, ¿esto es parte del repaso o ya es de la parte de la clase? No, ya es lo nuevo. Esto yo no lo vi todavía. Ahí va, gracias. Bueno, y acá tenemos a dos pensadores, que ustedes los van a poder encontrar y rastrear en la ficha de Susana Seidman, ¿no? Uno es Edward Ross,
A ver si, ¿dónde puedo escribir? ¿Podés repetir los nombres, profe? Sí, Edward Ross y William McDougall. Ahí se los mandé. Edward Ross nació en 1866 y falleció en 1951. Y William McDougall nació en 1871 y falleció en 1938. Bueno, ¿por qué tomamos a estos dos autores? Porque son los que... Profe, ¿podrías repetir las fechas de Ross? 1866, 1951. McDougall también es el que menciona Freud. Exactamente, es el mismo. A este otro autor, a William McDougall, lo vamos a retomar también cuando trabajemos el texto de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Es el otro interlocutor válido que toma Freud para hacer este análisis, ¿no?, sobre las masas, ¿no? Bueno, apaguen los micrófonos, por favor. Hay alguien que está tipeando con micrófono prendido. Bueno, con Edward Ross, bueno, ¿por qué tomamos a estos dos? Esta era la idea. ¿Por qué tomamos a estos dos autores? Y a ver, no los tomo únicamente yo, los toma Susana Seyman, Marta ay, se me pasó el nombre. Ana María Correa, Muchinik, bueno, todos los que hemos trabajado de alguna manera en indagar los inicios de la psicología social, nos encontramos con que en el escenario de los Estados Unidos hacen dos grandes manuales de psicología, los que se denominaban los handbook, ¿no?, los grandes manuales en psicología social. Profesora, ¿ellos qué eran? ¿Médicos, sociólogos? Eran psicólogos. Psicólogo, bueno, el título, a ver, el título de psicología, no sé si estaba ya tan definido, pero se los conoce como, bueno, psicólogos sociales, ¿no?, que son los que escriben los grandes manuales, los dos grandes manuales que aparecen, los primeros incluso, ¿no?, que aparecen en 1908, ¿no?, 1905, 1908, ¿no?, publicados. En Edward Ross nos encontramos con una psicología orientada más hacia lo sociológico, ¿no?, y toma justamente aportes de estos dos franceses, de Gabriel Tarde y de Gustave Le Bon. Se va a preguntar acerca de la conducta social y fundamentalmente de la conducta social entre persona y persona. Y estudia la uniformidad de las conductas debido a causas sociales. Por ejemplo, la moda, el lenguaje, los mitos, ¿no?, la conducta social, ¿no?,
la conducta, ¿no? Debido a causas sociales. Entonces, él va a destacar a la imitación y la sugestión como mecanismos de explicación de las conductas. Esto es claro, porque si toma los aportes de Gabriel Tarde y de Gustave Le Bon, ellos hablaban de la sugestión, ¿no? De la sugestionabilidad que tiene el individuo cuando se ve inmerso en una red social, ¿no? En un conglomerado, en una comunidad, ¿no? Entonces, por supuesto, si él sigue los pasos de Tarde y de Le Bon, nos va a hablar de la sugestionabilidad, la imitación y la sugestión, entonces, como mecanismos de explicación de estas conductas debido a causas sociales. Por lo tanto, va a sostener que esa uniformidad de la conducta, la moda, el lenguaje, los mitos, esa uniformidad de la conducta, esa uniformidad de comportamientos, dice que no se debe a factores biológicos, como pueden ser los instintos o la raza. Cuidado que en aquella época se hablaba de raza, ¿no? Sino que debe centrarse la mirada, ¿no?, en las causas sociales. Entonces, acá, con Edward Ross, nos vamos a encontrar con dos áreas de la psicología social, como con dos vertientes de la psicología social. Una que plantea que la ascendencia social va a estar centrada en el estudio de las influencias sociales. Sí. Sí, Disculpe, profe, se me cortó todo. Edward Ross, bueno, vuelvo a repetir. Les decía que en Edward Ross vamos a encontrar dos áreas de la psicología social. Una que estudia la ascendencia social centrada en el estudio de las influencias que la sociedad ejerce en las personas. Por ejemplo, la moda. Y otra área sería la ascendencia individual en el análisis de los liderazgos. Bueno, con William McDougall vamos a tener a un psicólogo social, ¿no?, cuya posición es marcadamente biologicista e individualista.
La ascendencia individual es para el estudio de los liderazgos. Ahí veo una pregunta. Para el estudio y el análisis de los liderazgos. Ahora voy al otro autor, a William McDougall, que es un psicólogo social cuya posición es marcadamente individualista, biologicista. Él sostenía que gran parte del comportamiento social es instintivo. Y sostenía que a cada instinto le corresponde una conducta. Por ejemplo, el instinto sexual, ¿no?, que asegura la supervivencia de la especie. Esto fue, digamos, su posicionamiento en los inicios, ¿no?, de sus estudios, ¿no?, este posicionamiento más biologicista e individualista. Pero luego este autor comienza a incursionar en una perspectiva más genética y social. Cuando digo genética no estoy hablando de genes, sino de los orígenes. Y es aquí cuando se conocen los mayores desarrollos de él, ¿no? ¿Por qué? Porque plantea y desarrolla el concepto de mente grupal. Y justamente escribe un libro, The Group Mind, en 1920. ¿El concepto de qué, profe? De mente grupal. Sí, anda, mira, el doctor Capulla, del psico-M, recomendaba como una... Apaguen los micrófonos, por fin. Alguien tiene un micrófono encendido. Ahí les puse el nombre del libro, que escribe en 1920. Sí, discúlpame, Mente grupal. El volumen. Vos habla nomás. No. En ese libro, él expresa que la mente humana está modelada por la sociedad en la que se desarrolla. Y que la mente humana, si está modelada por la sociedad en la que se desarrolla, es el producto de la interacción humana. Entonces, el grupo tiene un poder de influencia sobre los individuos y expresa la existencia de un espíritu de grupo que se impone sobre lo individual a través de la sugestión. Y bueno, por supuesto, aquí cambia de posición, ¿no?, hacia posiciones menos individualistas y menos biologicistas. ¿Podría repetir la última parte, profe? Sí. Que él plantea que el espíritu del grupo se impone sobre lo individual a través de la sugestión.
les decía que de esta manera incursiona sobre una posición menos individualista, ¿no? Donde enfatiza, en todo caso, los procesos sociales, ¿no? Como por ejemplo, la moral de los ejércitos, ¿no? Fíjense que este libro lo escribe en 1920 y que ya habían transitado por una primer guerra mundial en 1913-1914, ¿no? Y que en 1917, 1918, en el escenario, está bien, de Europa, había otro movimiento de masa enorme que fue la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, él enfatiza estos procesos sociales, ¿no? Como por ejemplo, y toma la moral de los ejércitos, la desorganización de las multitudes, que bueno, estos temas ya los veremos ahora en la unidad número 2. Bueno, estos serían los dos primeros, ¿no? Los dos grandes manuales de psicología social que comienzan a aparecer a comienzos de siglo, ¿no? Ahora bien, o los dos grandes autores que escriben estos grandes manuales. Ahora bien, dentro de este mismo escenario, en los Estados Unidos, ¿no? Podemos señalar que la cultura propiamente académica, en sus inicios, se importó de Alemania. ¿Por qué? Porque ya tenemos datos, por ejemplo, que en 1876, cuando se crea la famosa Universidad Johns Hopkins, fue una universidad que en sus inicios se nutrió de los profesores de las universidades alemanas. Y entre los que cruzaron el océano, los vamos a encontrar con, por ejemplo, William James y George Mead. Entonces, sí podemos afirmar con estos datos, ¿no?, que en un primer momento el pensamiento de Dilthey, de Tarde, de Durkheim, marcó fuertemente la ciencia social norteamericana, no solamente la psicología, sino la ciencia social norteamericana, ¿no? Tomando el modelo alemán, ¿no? Es decir, ese modelo alemán donde planteaba el holismo frente al individualismo, ¿no? A ese individualismo metodológico, ¿no? Esta ciencia alemana donde planteaba la historicidad. ¿Podrías repetir, profe, la última frase, por favor? Sí, lo que estoy tratando de transmitirles, lo que trato de transmitirles es que en los inicios de la psicología social norteamericana, cuando se crea la Universidad Johns Hopkins, famosa universidad a día de hoy, prestigiosa universidad, ¿no?, el pensamiento, los pensadores, ¿no?, fue, a ver, sus raíces fueron a partir del pensamiento alemán, de esa Heilswissenschaften, ¿no?, de ese pensamiento propio de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Entonces, a ver, pensadores como Dilthey, Tarde, Durkheim, ¿no?, esos pensamientos marcaron fuertemente la ciencia social norteamericana en sus inicios. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con planteos holísticos, con planteos históricos,
¿no? Profe, disculpe. Sí. ¿Influenciada por Alemania o por Francia la ciencia social norteamericana? Discúlpame, no te escuché bien la pregunta. Perdón. Influenciada, digo, ¿por el bloque alemán o por el francés la ciencia norteamericana? Por el bloque, bueno, por el bloque alemán, por el bloque alemán. Por el bloque alemán. De todos modos, los desarrollos de Durkheim, como el primer sociólogo experimental, ¿no? Empirista, podríamos decir, también llega. No es que, a ver, hay un cercenamiento pero sí predominó en todo caso esa visión holística, histórica, ¿no? Más que pensar a la sociedad solamente como un sistema. Y bueno, esto después lentamente se va perdiendo, ¿no? Lentamente, con el paso de los años, se va perdiendo y se va perfilando otra psicología social, y que es la que se va a imponer con el tiempo como forma dominante, ¿no? O, podemos decir, la psicología social oficial, ¿no? Que tuvo tanto de la mano de Gordon y de Floyd Allport como sus iniciadores. Gordon y Floyd Allport eran hermanos. Y fundamentalmente Floyd Allport estableció una psicología social en los Estados Unidos de carácter que, si no me equivoco la fecha, en 1912 Watson funda la psicología conductista, ¿no? Dándole a la psicología el estatus de ciencia, ¿no? A ver, ya no planteándola como psicología, sino como conductismo, ¿no? Porque lo psi no podía ser medido, no podía ser estudiado, ¿no? Porque no era objetivable, y lo único objetivo y observable era la conducta. Entonces, ya para estas épocas donde Floyd y Gordon Allport realizan sus formulaciones en psicología social, estaba ya el conductismo como ciencia, ¿no? Como ciencia de la conducta. Entonces, Floyd Allport les decía que estableció una psicología social en los Estados Unidos de carácter experimental, ¿no? Una psicología del comportamiento o de la conducta. Y fue un crítico feroz de cualquier científico que le atribuyera actividades a otras entidades que no fueran los individuos a partir del sistema nervioso central. ¿Podés repetir, profe? Sí, ¿qué fue? A ver, ¿qué importa? ¿Qué importa? Muchos datos importan, ¿no? Pero podríamos decir, redondeando, que Floyd Allport, ¿no? Fue un crítico feroz, ¿no? De cualquier científico que le atribuyera, ¿no? Actividades a otras entidades que no fueran los individuos, ¿no? Donde responden conductualmente. Posición sería más individualista, más biologicista. Sería Sí, como una sí, oposición a lo que se ve intentando.
Así es, sí, 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 sí. Bueno, acá hay dificultades en la conexión. Veremos después cómo con Nahuel después nos quedaremos pensando y viendo cómo se puede resolver esto. Bueno, esta psicología, o podemos decir que el campo, a ver, para redondear la idea, el campo de investigación de Allport, ¿qué investigaba? Él investigaba la facilitación social. ¿Recuerdan qué era la facilitación social? Que es esa tendencia a ejecutar mejor las tareas simples cuando son observadas por otros, ¿no? Que cuando están solos. Es decir, cuando compiten con otros. Y ese fue el campo de investigación de Allport. También se dedicó a los estudios de la conformidad. ¿Recuerdan cuáles eran los estudios de la conformidad? Que son los estudios que evalúan el cambio de comportamiento, de actitudes y opiniones para encajar con las opiniones de los otros, o del grupo, o de la mayoría. Y también los estudios de influencia social, que son los que justifican estas categorías. Entonces, esta psicología se mostró reticente a planteos como, por ejemplo, la constitución social de la mente. Y se centró en el estudio empírico de los mecanismos psicosociales más limitados, ¿no?, que se podían estudiar con procedimientos cercanos a las ciencias naturales. Y por supuesto, prescindía de toda perspectiva historicista. Para Allport, el comportamiento es fundamental. En situaciones sociales, ¿qué le va a interesar? Le va a interesar cómo un individuo reacciona y ese estímulo a la vez para los demás. Profe, ¿podría repetir? Sí, Allport va a estudiar el comportamiento social, el comportamiento en situaciones sociales, se va a interesar cómo un individuo reacciona y a la vez es estímulo para los demás. Es decir, él trataba de producir datos que podían ser abordables desde el método científico y descubrir leyes que posibiliten la construcción de un comportamiento de carácter predictivo. ¿Puede repetir lo último, profe, que se me cortó? Sí, él quería de alguna manera producir esos datos, ¿no?, que puedan ser abordados desde una metodología experimental, ¿no?,
de manera tal que pudiera tener un carácter predictivo, es decir, de poder predecir la conducta resultante. De esta manera, él abría un camino para el estudio de mecanismos cada vez más elementales por ejemplo, circunscribiendo lo individual en contraposición de los procesos colectivos. Bueno, como estamos viendo, acá se perfila una psicología social más individualista, más psicológica, ¿no? Y que surge entonces en los Estados Unidos vinculada al conductismo y vinculada a la posición reactiva frente a la introspección de Bohm. ¿Puedes repetir, Alport. Sí, como vemos, Gracias. ver, con este posicionamiento y este tipo de estudios nos encontramos en el escenario de los Estados Unidos con una psicología social mucho más individualista, más psicológica en el sentido de lo psicológico ligado como aquello del orden de lo experimental, ¿no? Y no de, de las ciencias naturales y no de las ciencias sociales. Una psicología que reaccionaba de alguna manera al método de, incluso en la vertiente individual, a la introspección planteada por Bohm. Y bueno, y los hermanos Alport, los dos, ¿no? Llegan a reconocer que en todo caso las raíces de la psicología social se encuentran en la tradición europea, pero que el auge, ¿no? Y el florecimiento de la psicología social es inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, produce en los Estados Unidos. Y acá tenemos causas lógicas, ¿no? La Segunda Guerra Mundial también hizo que muchísimos pensadores pudieran abandonar el escenario europeo y radicarse en otros lugares del mundo. Por eso los hermanos Alport plantean que el florecimiento de la psicología social, ¿no? El auge, ¿no? Es posterior a la Segunda Guerra Mundial y en el escenario de los Estados Unidos. Bueno, hasta acá, voy a hacer una breve síntesis. Hasta acá tenemos, podríamos decir, tres ejes o tres temáticas que determinan en buena medida la historia de la disciplina.
En primer lugar, podemos tomar la definición que se hace tanto de lo social como de lo psicológico. En segundo lugar, la conceptualización que se hace de esta relación entre lo social y lo psicológico. Y en tercer lugar, la propuesta metodológica que se realiza para el estudio de esta relación. Y todos los estudiosos sobre el tema... Bien que repitas, Gaby, lo último. Bueno, les decía que hay tres, a modo de síntesis, ¿no? Que hay tres ejes o tres temáticas que determinan de alguna manera la historia de la disciplina. El primer eje o la primera temática sería la definición que se hace tanto de lo social como de lo psicológico. Ese sería el primero, ¿no? Un segundo eje o en segundo lugar, la conceptualización que se va a hacer de esta relación entre lo psicológico y lo social, o entre lo social y lo psicológico. Y en tercer lugar, ¿cuál es la propuesta metodológica que se realiza para el estudio de esta relación? Bueno, ahora voy a aclarar esta pregunta. Antes de continuar, acá hay algo que me parece que está bueno aclarar para ubicarlos a ustedes en la línea de la historia, ¿no? Acá dice, no me quedó la duda, ¿Segunda Guerra Mundial o Primera Guerra Mundial? Bueno, la historia de la disciplina estuvo atravesada por todas las guerras, por la Primera y por la Segunda, con impactos diferentes, podríamos decir. La Primera Guerra Mundial la tenemos que situar allí, en los inicios de los inicios, ¿no? En esa Primera Guerra Mundial, ahí también hubo pensadores que migraron, ¿no? Un escenario alemán a los Estados Unidos, y son los que trajeron las ideas alemanas a la Universidad de Johns Hopkins, ¿no? Y esas ideas que luego con el tiempo se fueron perdiendo porque cobra relevancia a partir del conductismo, ¿no? Y de las formulaciones de Watson, ¿no? Una psicología experimental, ¿no? Denominada conductista. Entonces, en ese entretiempo, en el escenario entre guerras, hubo producciones, pero no hubo tantas producciones. A partir de la Segunda Guerra Mundial, sí, se estudió, por supuesto, la facilitación, los estudios de la conformidad, los estudios de la imitación, de la sugestión, pero las situaciones de guerra posibilitaron también generar otro tipo de estudios, ¿no? El estudio del comportamiento cuando está, sometido a una autoridad. El estudio del comportamiento del individuo cuando está, ¿no? Bajo la presión de un grupo. Los estudios sobre los liderazgos, por qué unas personas son más escuchadas que otras en determinadas situaciones, ¿a qué se debe? Entonces, bueno, comienzan a abrirse una serie de estudios, ¿no? Que luego, en la Segunda Guerra Mundial, algunos de estos estudios incluso fueron utilizados en la guerra, ¿no? Para conformar los grupos de ataque, ¿no?
ya se había dejado aquella guerra de trincheras, que fue la Primera Guerra Mundial, para conformar los comandos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí hubo también producciones y estudios que facilitaron estas construcciones. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, con una Europa totalmente devastada, muy devastada durante muchos años, no hubo producciones en psicología social. Y las producciones fueron en el escenario de los Estados Unidos. Luego, cuando abordemos la unidad número 3, ahí vamos a ver a un pensador que luego de la Segunda Guerra Mundial comienza a producir en el escenario francés estudios sobre psicología social, ¿no? Eso es más o menos en la línea histórica para que se ubiquen. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno. Sí, profe, Entonces les decía, bueno, para que no se confundan ahí, ¿no? Porque en muchos exámenes ponen la Segunda Guerra Mundial junto con los desarrollos de Bund y no encaja en el tiempo ahí. ¿Cómo se escribe la escuela de Estados Unidos? ¿La universidad? Bueno, después la universidad. John Hopkins. Esperen, que lo chequeo bien. Ahora después se los paso. Tengo miedo de escribirlo mal. John Hopkins. Bueno, ahí está. John Hopkins. Bueno, entonces frente a estos tres ejes o estas tres temáticas que determinan en gran medida la historia de la disciplina, podemos decir que de manera bastante consensuada se admite que desde el nacimiento de la psicología social se perfilan dos grandes perspectivas en la misma. Una perspectiva que sería la psicología social psicológica y otra perspectiva que denominamos psicología social sociológica. La primera de ellas, la psicología social psicológica, postula de alguna manera, ¿no?, que es posible proporcionar definiciones diferenciadas tanto de los fenómenos psicológicos como de los fenómenos sociales. Y admite... ¿Puedes repetir, profe, la definición diferenciada? No, les decía que la primera, la psicología social psicológica, de alguna manera plantea que es posible proporcionar definiciones diferenciadas de los fenómenos psicológicos y de los fenómenos sociales. Y por supuesto, esta psicología social psicológica admite que entre los fenómenos psicológicos y entre los fenómenos sociales hay relación, pero esta relación es de una relación de exterioridad. Y sostiene que es posible utilizar los métodos de las ciencias positivas
para analizar esta relación y encontrar las leyes generales que la regulen. En oposición a esta psicología social psicológica, tenemos a la psicología social sociológica, que sostiene que lo psicológico y lo social son como una especie de tejido sin costuras. Por lo que resulta muy difícil poner un límite que marque dónde comienza un fenómeno y dónde comienza el otro fenómeno. En consecuencia, la relación que se postula entre los fenómenos o los procesos psicológicos y los procesos sociales es una relación de interioridad. Y apuesta al uso ya no de métodos experimentales, sino de métodos interpretativos para entender esta relación. Entonces, la psicología social psicológica deriva de la psicología general, ¿no? Y de todas sus teorizaciones en psicología general, del conductismo, de la Gestalt, del psicoanálisis. Es una psicología que surgió a principios del siglo XIX y fundamentalmente en el escenario de los Estados Unidos vinculada al conductismo. Bueno, en este recorrido que hemos ido haciendo, vimos cómo la psicología, ¿no?, deja de ser ciencia de la mente para transformarse en ciencia de la conducta, desarrollándose como ciencia empírica y como ciencia experimental, ¿no? De la mano de Floyd Allport, en el año 1924, ya define a la psicología social como ciencia de la conducta. Y de esta manera, ¿no?, por este camino, se fue desembocando, ¿no?, como diría Robert Fark, que es otro de los textos que ustedes tienen, ¿no?, como textos obligatorios para estos capítulos, ¿no?, se va desembocando en la individualización de lo social, o dicho de otra manera, la dessocialización del individuo. Profe, hablando de los textos, Sí. ¿es toda la unidad 1 y hay que sumarle alguno más para la próxima clase o únicamente la unidad 1? No, estamos todavía unidad 1. O sea, Bueno, probablemente, gracias. depende de dónde dejemos hoy, en la próxima ya paso a la unidad 2, iremos viendo. Disculpa, te hago una pregunta. En 1924, ¿quién hizo esta definición? Floyd Allport. Gracias. Profe, lo que recién decías de la individualización de la conducta tiene que ver con lo que Farr dice, americanización. Exactamente, sí. La individualización de la conducta, ¿no?,
de la conducta social, ¿no? O de socializar al individuo. Por eso, bajo la influencia de los hermanos Alport, la psicología americana dejó de ser social y sus desarrollos se centraron en el comportamiento de los individuos. Y bueno, sabemos que dentro de esta tradición, ¿no?, la psicología social psicológica toma distintas teorizaciones, ¿no?, de psicología, ¿no? Toma el conductismo, ¿no?, con su fundador Watson, sus seguidores como Skinner, Bandura, Sondheim, Miller, Dollar. Y todas estas teorizaciones de estos autores, que ustedes los van a encontrar mencionados en los textos, todas estas teorías son teorías de fuertes reduccionismos psicológicos. ¿Por qué decimos esto? Porque buscan justamente las leyes generales del comportamiento humano. Podemos agregar que en oposición al conductismo, la escuela de la Gestalt, ¿no?, con Bart-Helmer, Kohler y Kafka, superó de alguna manera la tendencia a buscar, ¿no?, en los fenómenos sus partes o sus elementos separados, ¿no? Entonces ve la escuela de la Gestalt al organismo como un agente activo en la recepción, en la utilización y transformación de la información. Entonces, para la escuela de la Gestalt se destaca la relación parte-todo. Bueno, ustedes ya lo han visto en otras materias a esto, ¿no? Las partes no existen desde este pensamiento aisladas, sino que se las entiende en organizaciones o en totalidades, organizadas en totalidades, mejor dicho. Y desde esta perspectiva, porque también vamos a tener autores importantes desde esta perspectiva, ¿no?, los fenómenos psicológicos ocurren, y esto es una idea fuerza, en un campo cuyos elementos son interdependientes. No obstante, esta vertiente gestáltica se opone al planteo analítico de Wundt, ¿no? ¿Por qué? Porque sostienen la universalidad del principio de la Gestalt, ¿no?, de forma, estructura, configuración, donde acentúa la captación de totalidades, ¿no?, esa captación súbita, ¿no?, o insight que plantea la Gestalt. Entonces, por supuesto, desde esta vertiente, la psicología social psicológica va a estudiar fenómenos como grupos, liderazgos, comunicación, y como les comentaba antes, a raíz de la guerra, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, emigran de Europa muchísimos psicólogos gestaltistas, emigran a los Estados Unidos. Entre ellos, un famoso psicólogo que lo vamos a ver recurrentemente en la asignatura, que es Kurt Lewin.
fue una figura destacada. Él basó sus teorizaciones en el concepto de campo o espacio vital, donde están contenidos todos los acontecimientos, pasados, presentes, como también su contexto inmediato. Este autor hubiera rechazado conceptos como instintos, inteligencia, hábito, ¿no?, de manera independiente de la situación. Entonces, para Kurt Lewin, lo que importa es cómo se organiza la experiencia y no las unidades elementales. Es el fundador de la teoría de la dinámica de los grupos y desde su teoría del campo, sí. ¿Cómo se organiza la experiencia y qué? ¿Cómo se organiza la experiencia? Es decir, lo que le importa a Kurt Lewin es que esta experiencia no se organiza en unidades elementales, sino que se organiza como un todo. Él formula la base de lo que luego vamos a conocer y vamos a estudiar más adelante. Sí, sí, todo esto dentro de la psicología social psicológica. Sí, sí. Bueno, les decía que desde la teoría del campo no solamente va a formular las bases de lo que luego vamos a estudiar como dinámica de grupos, sino que también constituyó al grupo como objeto teórico y herramienta de intervención. Esto después lo vamos a ver en otras unidades también. La propuesta de Kurt Lewin fue enfocar el cambio social planificado a partir de la participación grupal. Y es así que él propone una psicología social aplicada. Bueno, y como psicólogo formado en la Gestalt, propuso limitar la objetividad del observador, y esto es muy importante, porque es después lo que va a dar lugar a la metodología de participación-acción participativa. Propuso limitar la objetividad del observador para tomar en cuenta la percepción del sujeto en situación. ¿Podés repetir, profe? Sí. Este psicólogo, ¿no?, cuyo origen fue la Gestalt, él propone, justamente porque quería una psicología social planificada, ¿no?, a través de la participación grupal, él propone limitar la objetividad del observador, del científico observador, para tomar en cuenta
la percepción del sujeto en la situación. Entonces, la realidad del sujeto es aquello que ese sujeto percibe. Es decir, lo que está presente en su campo psicológico. Bueno, otros desarrollos dentro de la psicología social psicológica, tenemos los desarrollos del psicoanálisis, ¿no? Esto no lo voy a desarrollar ahora, lo voy a dejar para la unidad siguiente, pero voy a mencionar, ¿no? Algunos de los textos sociales, ¿no? Desde que escribió Freud, ¿no? Como por ejemplo, Tótem y Tabú, Psicología de las masas y análisis del yo, El porvenir de una ilusión, El malestar en la cultura, y el último, Moisés y la religión monoteísta. Bueno, nosotros en la unidad número 2 vamos a trabajar Psicología de las masas y análisis del yo. En la unidad número 2, sí. Que a lo mejor podemos comenzar la clase que viene. Sí, algo vamos a comenzar ya la clase que viene. Bueno. Acá también podemos articular otro texto, ¿no? Y otros desarrollos, ¿no? Que son los desarrollos de Maritza Montero en relación a la construcción crítica en psicología social. Y en relación a esto, poder pensar, ¿no? Los paradigmas, ¿no? O los enfoques en psicología social. Donde nos vamos te dejo una pregunta, Gaby, perdón. Sí. No, Levin forma parte de la psicología social psicológica. Gracias, Nahuel, porque por ahí estoy concentrada y no leo. No, porque aparte vi la respuesta, por eso se lo dije. Hay una mala interpretación ahí. Claro, ahí, a ver, tanto Levin... A ver, con el psicoanálisis vamos a hacer un paréntesis. Ahora voy a hacer alguna explicación. Con Levin tenemos, sí, por supuesto, una psicología social psicológica. Con el psicoanálisis, por eso yo les decía, bueno, lo vamos a abordar mejor cuando abordemos la unidad número 2, ¿no? El pensamiento positivista tuvo peso, de alguna manera, en ambas tradiciones, en la psicología social psicológica y en la psicología social sociológica también, ¿no? Aunque su influencia mayor fue en la psicología social psicológica y en su versión experimental, ¿no? En Freud, a ver, si bien no podemos hablar de un método experimental allí, pero está más ligado, de alguna manera, a esta psicología social psicológica, ¿no? Bueno, merece un capítulo aparte los desarrollos de Freud, por eso lo tenemos también como una de las unidades del programa. Ahora, en cuanto a los paradigmas, ¿qué es lo que observamos, según lo que nos dice Montero? Que vamos a tener enfoques hegemónicos y enfoques críticos en psicología social, tanto en la psicología social
psicológica como en la psicología social sociológica. Profe, Sí. a mí se ¿Quién me ha pregunta? generado, yo acá, Valentina, se me había generado una confusión porque, no sé si me escuchás. ¿Me escuchas? Sí, espera que subo el volumen. A ver, ahí. ¿Ahí está mejor? ¿Sí? Ahí. No, que se me había Sí. generado una confusión porque cuando habló un poco de la psicología social sociológica, dijo que deriva de la psicología general, como es la Gestalt o el psicoanálisis. Entonces yo por eso le había preguntado si lo que decía Lewin relacionado a la Gestalt pertenecía a la psicología social. Sí, porque Lewin fue formado en la escuela de la Gestalt. Él emigra, ¿no?, de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cuando ya se perfilaba el nacionalsocialismo. Él emigra a los Estados Unidos y allí es cuando, bueno, desarrolla más, tiene auge todos estos desarrollos. ¿No? Tiene como una orientación más hacia la psicología social psicológica. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, no sé qué ocurre, pero acá me estoy quedando sin batería. Profe, yo me perdí cuando empezó a hablar de Montero. Sí, Ornella. Ahí está. Decime, disculpa, me estaba conectando la computadora porque se me quedaba sin batería. ¿Vos qué querías sobre Montero? Me quedó muy Ornella, completo lo que pude copiar. sobre Montero solamente voy a hacer un desarrollo. Ustedes, esto después lo van a trabajar mejor en los prácticos. En el texto Construcción y Crítica en Psicología Social, Marisa Montero trabaja de manera más exhaustiva, ¿no?, la relación, trabaja la noción de paradigma y cómo esta noción de paradigma, ¿no?, tuvo determinadas transformaciones, ¿no?, y cómo en la ciencia, en la psicología social, nos encontramos con dos tipos de enfoques. Enfoques hegemónicos y enfoques críticos. Tanto en la psicología social psicológica como en la psicología social sociológica. Los enfoques hegemónicos van a estar ligados, digamos, al paradigma positivista, ¿no?, con una concepción de alguna manera de sujeto, de conocimiento y de sociedad, ¿no?, y los enfoques críticos van a estar ligados más a una perspectiva interpretativa. Y que, bueno, podemos decir que sí, que la tradición de la psicología social sociológica, que se deriva de las teorías sociológicas clásicas, ¿no?, tienen un planteo más hegemónico. Dentro de la psicología social sociológica nos encontramos con los desarrollos, por ejemplo, del interaccionismo simbólico, y que es sin duda la corriente dominante en psicología social, sociológica, ¿no? Y que es un enfoque sociológico y psicológico que se desarrolló en los Estados Unidos bajo la influencia de filósofos tales como John Dewey, hoy se los voy escribiendo,
Dewey, Charles Cooley, William James, Charles Peirce, que son filósofos, fueron todos filósofos pragmatistas. Bueno, acá abro un nuevo capítulo, que sería la psicología social sociológica. No, con unos minutitos no voy a alcanzar a terminar de desarrollarla, así que sí, exactamente, se daba sí, Charles Peirce, sí, lo pudieron haber visto en lingüística, y a John Dewey, bueno, no tienen educativa todavía ustedes hechas, pero lo van a ver seguramente en educativa. O aquel que haga el profesorado, ¿no? Bueno, no voy a desarrollar ahora la vertiente de la psicología social sociológica porque no me va a alcanzar el tiempo y quiero dedicarle su merecido lugar, ¿no?, a los desarrollos de George Mead y del interaccionismo simbólico. Entonces, el lunes que viene nos volvemos a encontrar acá por el Zoom. La dirección va a estar publicada nuevamente en Bedelía Virtual. Y vamos a retomar esta perspectiva de la psicología social sociológica y avanzaremos hacia la unidad número 2, ¿no? Los desarrollos de los aportes del psicoanálisis aquí a la psicología social. Y me estoy quedando sin voz. ¿Alguna pregunta que quieran realizar? ¿Alguna inquietud? Profe. Sí. ¿Se me escucha? Yo quería Sí, preguntar Celina. si la clase que viene podemos trabajar del texto de Marita Montero, que decía en la guía que había que distinguir entre la noción de paradigma de Kuhn y de Monet, ¿puede ser? No entendí muy bien la concepción de este último y tampoco lo encuentro en internet, tipo el nombre y no lo encuentro. Bueno, podemos detenernos también un poquito ahí. Sí. De todos modos, es como que se los hubiera dejado para que lo trabajen en los prácticos, pero bueno, sí podemos avanzar sobre esto también. Profe, yo en mi caso, en los prácticos, es como que ya empezamos la unidad 2, pero como que la unidad 1 fuimos como hablando muy poco de cada texto, fue como una introducción de cada uno y no fue trabajado como bueno, acá. pero porque en los prácticos no se trabaja todo el programa. En los prácticos se trabaja una parte, ¿no? Lo que el jefe de trabajo práctico presentó como planificación para el año, ¿no? Por eso tienen de alguna manera los teóricos que son más exhaustivos. Perfecto. Listo, profe. Yo tengo también para hacer una acotación. Sí. Yo soy de la comisión de USAGLO y entiendo que ella quiere hacer las clases de manera asincrónica, si así lo desea o es la posibilidad que tiene, genial. Pero ni siquiera está dando las clases de esa manera. Nos pone clase 1, un saludo y nos manda una tarea. Clase 2, un saludo y nos manda la tarea. Estaría bueno que le plantees como persona que está a cargo de la cátedra, que al menos haga una clase escrita. Porque nos tocó hacer un trabajo práctico y no sabíamos ni siquiera cómo abordarlo, porque no vimos los temas. Entonces estaría bueno que si no nos va a dar clases de manera sincrónica, al menos haga un esfuerzo, se siente y nos escriba algo para poder tener material. Yo se lo voy a dejar escrito en el foro, pero también te lo quiero comunicar para que estés al corriente y que también se lo puedas plantear, si te parece, por supuesto. Simplemente... Perfecto. Sí. Sí. Voy a anotar el pedido y te pido que también lo plantees vos en
el foro o el grupo al cual vos pertenecés, o los que piensen más o menos como vos, que tengan esa necesidad, que por favor también lo hagan. No sé en qué comisión estará la compañera, pero yo también estoy con Busaglo, así que si vos pones algo en el foro, yo no tengo problema también en, o sea, poner también mi contribución respecto a eso. Sumarte. Bueno. Bueno, entonces nos vemos, nos encontramos el lunes que viene a las 10. Recuerden chequear cuál va a ser